Gracias al Señor por esta oportunidad. Hola iglesia, que el Señor os bendiga grandemente. Y hoy vamos a seguir el estudio, como ha dicho el pastor, 1 Pedro, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 7. Entonces, si tienes Biblia ya en tu casa, ábrela, sea en el teléfono, en papel. Une a la familia alrededor de la palabra y yo os invito también que os coloquéis de pie, que vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios en 1 Pedro, capítulo 4, empezando en el versículo 7. Dice la palabra del Señor: Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío o el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Que el Señor nos bendiga hoy en el estudio de su palabra, y así de pie vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre, te alabo y te bendigo, porque tu palabra vive. Y hoy nos hablas. Y tu Espíritu Santo está ministrando a nosotros donde quiera que estemos en este momento escuchando esta palabra. Señor, gracias por tu presencia. Te pido, Señor, que te muevas en nuestros corazones, abriéndonos el entendimiento, el corazón, a todo lo que tú tienes para nosotros en tu palabra hoy. Y sí, Señor, llena a tu siervo nuevamente con una doble porción de tu Espíritu Santo, para que proclame tu palabra
con toda claridad, con toda sencillez, con toda autoridad en el Espíritu Santo. Glorifícate, Señor. Yo creo en Dios el Espíritu Santo. Te alabo, Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Podéis tomar asiento. Hoy hay palabra dura para nosotros. Yo supongo que para muchos no les va a gustar esta palabra hoy. Pero es una palabra que tú necesitas. Y es una palabra que pues yo necesito. Leah Sharibu. No sé si has oído de esta joven cristiana nigeriana. No sé si tenemos una foto de ella aquí. Leah, esta semana, hace 3 años, estudiaba en una escuela de niñas en el noreste de Nigeria. Y hace 3 años, el Boko Haram, un grupo guerrillero, irrumpió en la escuela y secuestró a 110 niñas, adolescentes. 110. No sé si habías oído esto. Leah tenía 14 años. Un mes después, liberaron a todas las niñas, menos Leah. ¿Y por qué? Porque Leah era cristiana, es cristiana, y negaba renunciar a su fe en Jesucristo para convertirse al Islam. Es decir, decían, si tú te conviertes al Islam, renunciando a Cristo, te dejamos salir. Soltaron a todas las otras niñas, pero no a Leah, porque ella no rechazó, no renunció a Jesucristo. Hace 3 años. Teniendo ella 14 años. Hoy 17 años. Y según informes no confirmados, pero que han salido allá de la selva en Nigeria, Leah fue entregada a un guerrillero como esclava. Dicen que ha dado a luz a un hijo. Y su familia con lágrimas clama por su regreso. En tales circunstancias, amigo, enfrentando la misma decisión que confrontaba a Leah Sharibu, ¿te mantendrías fiel a Jesucristo? Los lectores originales de esta carta y primera de Pedro estaban ante el mismo dilema: ser fiel a Jesús o sufrir persecución. Y así nació la iglesia. En fin, los mismos líderes judíos que crucificaron a Jesús, encarcelaron a los apóstoles. Después de soltarlos, la iglesia crecía, surgió en medio de ellos 7 diáconos que eligieron para cuidar a las necesidades físicas del pueblo creciente, y entre ellos era mi tocayo, Esteban, uno de los primeros diáconos, hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y lo matan, le apedrean. Es el primer mártir de la iglesia. Y sueltan una persecución contra los cristianos.
Hombre, muchos huyeron de Jerusalén, muchos cristianos, y estaban dispersados, como hemos visto en esta carta, dispersados entre las naciones, pero donde quiera que fueran, predicaban el Evangelio. El Evangelio es sencillo. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es la persona y la obra de Jesucristo, que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre y vivió en este mundo una vida perfecta, sin mancha, tentado en todo, pero sin pecado, y murió en la cruz por ti y por mí. Y resucitó de los muertos y vive hoy. Y todos los que creen en Él, que se entregan a Él, reciben perdón de pecados y vida eterna. Ese es el Evangelio. Y este Evangelio, tan sencillo, es confrontador. Porque insiste que Jesucristo es el único Salvador y Rey verdadero. Para los romanos, el único rey era César. Entonces, muchas veces le rendían culto como si fuera divino. Y muchos veían a los cristianos como una amenaza. Su rey Mesías no tenía lugar donde es César, en Roma. Entonces, el mismo Nerón, según el historiador romano Tácito, Nerón acusó falsamente a los cristianos de haber prendido fuego a Roma. Y tomó presa a una multitud, y algunos, según Tácito, los cubrió con pellejos de bestias y fueron despedazados por perros. A otros los crucificó, aún prendiéndoles fuego para iluminar la noche. Y aunque no está en la Biblia, entendemos de la tradición que el mismo autor de esta carta, el apóstol Pedro, fue ejecutado, crucificado durante esta persecución neroniana. Y por más de 200 años, en diferentes lugares del Imperio Romano, en diferentes tiempos, el imperio sancionaba la persecución contra los seguidores de Cristo. ¿Y cuál era su crimen? ¿Cuál era el crimen de Lea Sharibú? ¿Cuál era el crimen del apóstol Pedro y de los cristianos? No rendir culto a nadie más, sino a Jesucristo. ¿Te mantendrías fiel a Jesucristo aunque te costara la vida? Ojalá que la persecución contra los cristianos hubiera terminado en el Imperio Romano, pero no es así. Sigue hasta hoy. Sea en Nigeria, en el norte de Nigeria especialmente, en Irán, en Pakistán, en la China, donde hay pastores encarcelados. Hermanos, nuestros son. Hermanos en todo el mundo, amenazados, encarcelados y aún ejecutados por el único crimen de ser adorador solamente de Jesucristo como Rey y Señor. Pero seamos honestos. En general, los que vivimos en los países democráticos del occidente no hemos experimentado en los últimos años esta clase de persecución. Pero un momento. Claudia y yo vivimos en Colombia por 20 años. Vimos gran mover del Espíritu Santo, muchos llegando a los pies de Cristo. Pero también vimos persecución. Un pastor amigo mío, Adelmo Cabrera, pastor en Puerto Rico, Caquetá,
una iglesia que crecía allá en la selva del Cauca. Y Adelmo, como pastor, tenía en la iglesia el templo en la plaza principal de la ciudad de Puerto Rico. Entonces llegó la guerrilla, las FARC. Insistían que Adelmo les dejara usar el techo del templo, es decir, arriba, que miraba abajo hacia la estación de policía, para que pudiesen atacar a los policías desde ese punto estratégico. Adelmo dijo que no. Y un día él y su hijo, están juntos en una motocicleta, y la guerrilla mata a Adelmo Cabrera y a su hijo porque no obedecieron sus órdenes. Un mártir, Adelmo Cabrera. Y nosotros que estamos aquí en España, pues hoy en día tenemos libertad de culto, pero durante la dictadura, que terminó apenas hace unos 50 años, 40 años, en la dictadura, los cristianos evangélicos sufrían persecución. Muchos pastores fueron obligados a abandonar el país. Algunos fueron asesinados. Pastores evangélicos en España hace apenas 40, 50 años. Los que tenían la Biblia evangélica, la versión Reina Valera que estoy leyendo hoy, esas Biblias no autorizadas fueron quemadas. Los cultos tenían que realizarse en forma clandestina. Había persecución aquí en España. ¿Volveremos a esas condiciones? Pues es difícil pensarlo, ¿no? Porque hoy en día en España, libertad de culto, no pasa nada. A veces si una iglesia abre su culto en alguna nave, allá en un sitio de la ciudad, entonces a veces algún oficial se opone, pero realmente hay libertad de culto aquí en España. Pero también hay una nueva moralidad. Todo el mundo está hablando de la nueva normalidad, pero hay una nueva moralidad que se está imponiendo aquí en el país, y no solamente en España, sino en muchos países del occidente. En esta nueva moralidad, lo bueno en la Biblia es malo. Y lo malo es bueno. Y si uno no está de acuerdo, le tildan de intolerante y le acusan de odiar. Odiar a los que desean vivir según sus propios deseos autónomos. Decretan que las escuelas obligatoriamente tienen que enseñar esta nueva moralidad a nuestros hijos. ¿Y si los padres no están de acuerdo? Hermanos, os digo en el nombre del Señor que la persecución viene. La persecución viene. ¿Te mantendrás fiel a Jesús? Aquí en el pasaje, vamos a 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Por favor, ten la Biblia allá abierta. Vamos a estar estudiando varios pasajes bíblicos. ¿Sí? Yo animo a todos que tengan allá a la mano papel y lápiz, que estén tomando
apuntes, porque vamos a estudiar sobre esto de la persecución y cómo el cristiano debe responder. Versículo 12 empieza amados. Amados. Como ha empezado Pedro esto en capítulo 2:11 también. Amados por Dios en Jesucristo. No importa lo que pasa. El cristiano es amado, apartado para Él, adoptado como hijo de Dios en Cristo Jesús. Dice, amados, versículo 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Algunas versiones entienden aquí el idioma original, el fuego de prueba que viene, el tiempo presente, viene. Porque como dice versículo 12, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La persecución contra los cristianos no es cosa extraña. Jesús mismo dijo en Juan 15:20, si quieres buscar, Juan 15:20. Dice Jesús, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, dice Jesús, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El siervo no es mayor que su Señor, y nuestro Señor murió a manos de perseguidores. El apóstol Juan, en 1 de Juan 3:13, si quieres buscar, 1 de Juan es justo después de 2 de Pedro, en tus Biblias. Miren 1 de Juan, capítulo 3, el versículo 13. 1 de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Esto fue escrito, el mismo apóstol Juan, que fue echado a la cárcel por los líderes judíos en el libro de los Hechos, capítulos 4 y 5. Fue azotado por ellos. Es el mismo apóstol Juan que entendemos escribió el libro de Apocalipsis, donde él está en exilio en la isla de Patmos. Y aunque no está en la Biblia, entendemos de la tradición que Juan eventualmente le echaron a él en una caldera de aceite hirviente por la fe, por predicar el Evangelio. Miren Hechos, capítulo 14. Si alguien te dice que, bueno, en la vida cristiana no debe haber sufrimientos, si uno es fiel, el Señor le va a proteger. Responde con Hechos 14:22. Hechos 14:22. El apóstol Pablo, después de haber sido apedreado en Listra, pero sobrevive, vuelve a las iglesias que había visitado. Dice versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, Hechos 14:22, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario. Mira la palabra aquí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Algunos dirían, pero bueno, yo me entregué a Cristo, pero yo no sabía eso. Yo no quiero esa parte de la vida cristiana. Pues no es que busquemos que nos aborrezcan, ni que no queremos que nos persigan.
pero es una realidad de la vida cristiana. Y déjeme decir esto con toda franqueza a cada persona escuchándome. Si no quieres sufrir por el nombre de Jesucristo, no eres digno de Él. Si no quieres sufrir por el nombre de Jesucristo, no eres digno de Él. El mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, 2 Timoteo 3:12, hablando a su mentoreado Timoteo y hablando a nosotros. 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Entonces algunos están pensando, bueno, entonces yo no voy a vivir piadosamente. Si tú no vives piadosamente, no eres de Cristo. El cristiano no es perfecto. El cristiano tiene sus luchas, sí, pero el cristiano, la orientación de su vida es hacia Jesucristo y la obediencia a Él. Su deseo es agradar al Señor y sí, vivir piadosamente. Todos los que quieren vivir piadosamente, dice Pablo, en Cristo Jesús, padecerán persecución. Es decir, la palabra de Dios expone el pecado del mundo. Hace un par de semanas tuvimos el módulo de Romanos en Informa y yo invito a todos que investigan, estudiar en Informa, indagar en la palabra de Dios. Hay otro módulo que empieza ahora en marzo, pero en Romanos vemos que el propósito de la ley, de la palabra de Dios, el propósito de la ley es exponer el pecado. La ley no puede solucionar tu pecado, pero sí te identifica el pecado y te pega entre las cejas mostrándote tu pecado. Y si uno insiste en vivir su vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, pues invita a los insultos y la condenación, porque el mundo se siente regañado. El mismo evangelio. Son buenas nuevas, pero son buenas nuevas porque hay malas nuevas, malas noticias. Y las malas noticias es que todos somos viles pecadores. Romanos 3:23, todos han pecado. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por esas malas noticias, reveladas por la misma ley de Dios en la palabra de Dios, necesitamos el evangelio de Jesucristo. A través de su obra tenemos perdón y vida nueva, pero solamente en Él. En Cristo Jesús somos identificados con Él. Volviendo a 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, dice en el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es decir, habiendo nacido de nuevo, adoptados como hijos de Dios, somos unidos con Cristo. Unidos con Él en su muerte, en su resurrección. Y no es que nuestro sufrimiento nos redima. Hay personas que creen eso. Yo tengo que sufrir para que Dios me perdone. No, el único sufrimiento que vale para tu perdón es el sacrificio de Cristo hecho una sola vez y para siempre en la cruz. Ojo.
Solamente el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar el pecado. Pero en la identidad con Él, ya no somos nuestros, somos de Cristo. Participamos en sus sufrimientos en este mundo. Mire lo que Él dice en Lucas 9:23, Jesucristo mismo, palabras textuales. Lucas 9, versículo 23. Jesús decía a todos, Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, y sígame. Y tomando esa cruz cada día, renunciando a nosotros mismos, rindiéndonos al señorío de Jesucristo, este andar diario en Cristo, dando testimonio de Cristo. Ese andar implica que cuando sea necesario, que suframos por el nombre de Jesús. Escuchadme bien. Si no quieres sufrir persecución, no sigas a Cristo. Si no quieres sufrir persecución, no sigas a Cristo. Porque la persecución vendrá. Vendrá, amigo. Mire lo que dijo Jesús, Mateo 24, está prometido aquí. El mismo Señor lo profetiza. Mateo 24, versículo 8. Este es lo que llamamos el discurso en el Monte de Olivos. Es uno de los pasajes más nutridos de enseñanza profética de los postreros días. Mateo 24. Versículo 8, después de hablar de tanto dolor en el mundo que viene, Él dice, y todo esto, Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores. Principio de dolores. Entonces, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Lo leo otra vez. Os entregarán a tribulación. Os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La persecución viene. No te sorprendas. No te sorprendas. ¿Te mantendrás fiel? Volviendo a 1 de Pedro, capítulo 4. Él dice en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, ¿qué dice el versículo 13? Es inverosímil. Tú lees esto, tú dices, alguien cometió un error aquí, no copió bien lo que dijo el apóstol. Dice el versículo 13, sino gozaos. ¿Gozaos? Gozaos. Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Lo que Pedro está diciéndonos,
bajo la inspiración del Espíritu Santo, Dios te dice cuando te vengan las persecuciones, gózate con alegría. Con gran alegría. ¿Cómo es posible? Persecución como de Lea Sharibu. No es que seamos masoquistas, que nos guste ser maltratados y humillados, pero entendemos que hay una bendición con la persecución. Los sufrimientos temporales no se pueden comparar con la gloria venidera. Porque dice en capítulo 4, versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois, ¿qué dice? Bienaventurados. Sois bendecidos. Miren capítulo 3, versículo 14. Leímos esto al iniciar el culto. 1 Pedro 3, 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, ¿qué dice? Bienaventurados sois. Bienaventurados sois. Esto viene directamente de las palabras de Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5. Miren Mateo capítulo 5. Creo que fue el año pasado, hace unos meses en la iglesia, predicamos toda una serie de sermones, de Sermón del Monte, y tocamos este pasaje, lo que llamamos las bienaventuranzas. ¿Te acuerdas? Mateo capítulo 5, versículo 10, mira lo que Cristo dice en toda esta lista, finalizando esta lista de bienaventuranzas, dice Mateo 5, 10, bienaventurados, bendecidos, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, bendecidos sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Otra vez, gozaos, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados. Es como en el libro de los Hechos, cuando Pedro y Juan salen de la cárcel, salen delante del Sanedrín. Miren Hechos capítulo 5, versículo 41. Mira cómo responden. ¿Cómo responden a esto? Son azotados. Son humillados. Son amenazados. Y salen y dice, Hechos capítulo 5, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Jesús. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Yo leí el otro día alguien que escribió, después de la prueba viene bendición, pero la palabra dice que las persecuciones son una bendición. Producen en nosotros como dicen las Escrituras, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Está en 2 Corintios 4, 17.
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hay una secta que se llama Pare de Sufrir. Tiene diferentes nombres en diferentes países. Te prometen una vida libre de sufrimiento. Hay falsos predicadores que están allá en internet, en YouTube, en WhatsApp, lo que tú quieras, que te prometen prosperidad y bendición en este mundo si solamente siembras dinero en sus ministerios. Son lobos rapaces y te engañan. Te engañan. Ellos dicen que la señal de la bendición de Dios es la prosperidad económica y física, pero en el Nuevo Testamento la señal de bendición es la persecución. La señal de bendición es la persecución. Recuerdo estando en Bogotá, Colombia, que un estudiante, oí esto de otro, que un estudiante universitario, miembro del grupo cristiano universitario, llegó a la reunión una noche y dijo con gran alegría, en voz de victoria, estudié todo el semestre y nadie supo que soy cristiano. Madre mía, como si fuera un éxito. Nunca me voy a olvidar escuchando el testimonio de una pareja que servía en el cuerpo diplomático de su país y habían estado en un país musulmán y estaban allá por un par de años, no más. Volvían a la iglesia y contaban que cuando salían sus amigos, vecinos, llegaban para despedirse y estaban tan tristes que salían y decían, qué lástima que vayan vosotros, o que vayáis vosotros porque sois buenos musulmanes. Había pasado 2 años y ni una vez se identificaron ante sus vecinos como cristianos. Tú puedes evitar la persecución, pero deshonras al Señor. ¿Y cuántos son así? En el trabajo, en el colegio, en la universidad, con tus amigas, tus amigos, tus familiares. ¿Cuántos son así? Que por temor a los hombres no dan testimonio de la gloria de Jesucristo. ¿Tú te mantendrás fiel, amigo, en medio de la persecución? Nota lo que dice Pedro. 1 Pedro 4 de nuevo. Estamos indagando en este pasaje. Dice versículo 16, pero si alguno padece, 1 Pedro 4, 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Como hemos visto, no te sorprendas, sino gózate. Ahora Pablo está diciendo, versículo 16, no te avergüences cuando padeces por el nombre de Jesús, sino glorifica a Dios. Glorifica a Dios. ¿Y por qué debes glorificar a Dios en medio de la persecución? Palabra dura aquí, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros cuando pensamos en el juicio que viene cuando Jesucristo venga en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos,
Pensamos, bueno, el mundo va a merecer su castigo en ese momento. Pero ¿qué es esto? Que el juicio comience por la casa de Dios, por la iglesia, por nosotros. Este juicio sobre el mundo es seguro. Como dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Su fin será ruina y juicio eterno, separado de la presencia de Dios. Y tú estás escuchándome hoy y todavía no te has entregado a Cristo, hoy cree el evangelio. Hoy arrepiéntete de tus pecados. Hoy vuelve de tu rebelión y busca a Cristo Jesús para que Él te salve. Porque viene juicio, hermano, amigo. Viene juicio. Este juicio es seguro. Pero este juicio tendrá que empezar con con la casa de Dios. ¿Por qué empieza con la casa de Dios? Con el pueblo cristiano. ¿Por qué empieza con nosotros? ¿Por qué empieza con la iglesia Vida y Familia de Fuenlabrada? ¿Por qué? En estos dolores de parto que hemos comenzado a vivir, ya estoy convencido que estamos en el principio de dolores. Dios está cerniendo su pueblo, purificando la iglesia. ¿Has visto a alguien cernir harina? Está cerniendo. Este año pasado ha venido cerniendo su iglesia. Es como en la parábola del sembrador. Miren Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. La parábola del sembrador. ¿Te acuerdas que había diferentes terrenos? Por ejemplo, en capítulo 13 de Mateo, versículo 4, había semilla que cayó junto al camino. En el versículo 5 cayó en otra semilla en pedregales. En el versículo 7 cayó en espinos. Y en versículo 8 cayó en buena tierra. Pero mira este de pedregales y como Cristo lo explica. Mateo 13, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Nota, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y este año pasado todos hemos vivido en esta pandemia aflicción. Nos ha cernido, tanto a nivel personal como a nivel de la iglesia. Algunos han dejado la fe. Otros, pues, se han desaparecido. No sabemos dónde están. Otros, gracias a Dios, han perseverado y se han fortalecido en la fe. ¿Por qué comienza el juicio de Dios con la casa de Dios? Porque Dios disciplina a los que ama. Y lo hace para nuestro bien. Y aún a veces usa la
persecución para disciplinarnos, para nuestro bien. Y si este año pasado ha sido difícil, te digo que viene un cernidor más fino que la pandemia. Viene la persecución. Y como dice aquí en 1 Pedro 4, de nuevo, 1 Pedro 4, 12, el primer versículo que estudiamos, amados, no os sorprendéis del fuego de prueba. Viene prueba de fuego. Y como el fuego purifica el oro, la prueba de fuego de la persecución purifica nuestra fe, purifica nuestras vidas, quita las impurezas, nos hace entender cuáles son las cosas insignificantes que tenemos que dejar, que no agradan a Dios. Y sí purifica la iglesia. Purifica la iglesia. No hay lugar, hermanos, por el orgullo. Dios resiste a los soberbios. Aquí en 1 Pedro, vas a ver en capítulo 5, vamos a ver esto. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y Él va a usar cualquier medio para pulirnos, para cernirnos, para purificarnos, para quitar de nosotros aún esa raíz de orgullo que tanto nos aflige. Frente a esta prueba de fuego, ¿quién podrá soportar? ¿Quién puede soportar el fuego de la persecución para seguir fiel a Jesucristo? Versículo 19. 1 Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. En medio de la persecución, ¿qué hacemos? Encomendamos nuestras vidas a Dios tal como Cristo se encomendó al Padre en la cruz cuando Él dice en la cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomendar la vida a Dios cada día, pero especialmente en medio de la persecución, significa que confiamos en su fidelidad. Como dice aquí, encomendar sus almas al fiel Creador. Dios es fiel y te ha elegido como hijo suyo para que andes en santidad, para que, como dice aquí en versículo 19, que hagas el bien. Aún a los enemigos, a los perseguidores, no devolviendo mal por mal, sino bendiciendo y haciendo el bien. Y como dice Pablo, vimos esto hace 2 semanas en el curso de Romanos. En Romanos 14, 8, Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Para que sea que vivamos o muramos, todo es del Señor. Al vivir encomendados a Dios, andando por fe, en Él quien murió por nosotros y resucitó de los muertos, el Espíritu Santo nos infunde con la misma perseverancia de Cristo para que ya no soportemos nosotros, sino soporta Cristo en nosotros. Él quien sufrió la cruz, menospreciando lo propio de los hombres. Él vive en ti, hermano, amigo. Encomiéndate a Él
persevera en su gracia a través de la fe. Él te guiará aún en medio de la prueba de fuego que viene. Empezamos el mensaje hoy hablando de esta niña adolescente nigeriana, cristiana, Leah Sharibu, y yo animo a todos que oréis por ella. Pero quiero terminar con la historia de otra mujer, una mujer que escuché su testimonio estando Claudia y yo como estudiantes en el Instituto Bíblico, hace años. Creo que era antes de casarnos. Cada miércoles en la noche tenemos una reunión misionera, invitaban a misioneros que fuesen a hablar de la obra y de la enseñanza bíblica sobre las misiones. Una noche estuve allá en la capilla del instituto con otros 100 estudiantes y escuchamos a la doctora Helen Rosaviare, en inglés Helen Rosaviare. Compartió su testimonio. Helen era inglesa, médica, doctora y misionera al Congo. En el Congo sirvió al Señor de todo corazón, estableció hospitales, un ministerio bendecido, pero en el año 1964 se estalló la guerra civil en el Congo, lo que hoy se llama la República Democrática del Congo, capital de Zaire, de Kinshasa. Y en esa guerra civil se soltó una persecución y una violencia indecible. Helen fue apresada, golpeada con la culata de rifles y con garrotes. Le rompieron un diente, llenando su boca con sangre, y le violaron en la forma más vil. Yo estoy como estudiante escuchando a esta mujer compartir esto que había sucedido solamente que unos 10 años antes, entonces yo. Y ella dice, y nunca me voy a olvidar de esta mujer diciendo esto, que en la noche, en ese valle oscuro de la violación, de la persecución, del sufrimiento, pensando, el Señor me ha dejado aquí, me ha abandonado. En ese momento, el Espíritu Santo le ministra. Y se daba cuenta a Helen, algo que muchos nunca entienden. Ella dice que se dio cuenta que estaba sufriendo por Él, por Cristo. Y después dijo algo que nos dejó a todos abrumados. Ella dijo, me sentía privilegiada. Privilegiada, contada digna de padecer por causa de Cristo. Su testimonio penetró nuestro corazón
Y no podemos hacer nada más sino arrepentirnos. Arrepentirnos. Testimonios de estas dos mujeres, hay miles de testimonios más, pero yo te pregunto, amigo, hermano, ¿te mantendrás fiel? Vamos a orar. Padre Santo, gracias que nos has hablado hoy en una manera directa al corazón. Compungidos decimos, Señor, perdónanos nuestro egoísmo, perdónanos nuestro sentir de derecho de no tener que sufrir, perdónanos, Señor. Y Padre Santo, en tu perdón y tu gracia en Cristo Jesús, obra en nosotros esa misma vida de Jesús, quien perseveró en medio del sufrimiento de la cruz por nosotros, para que nosotros también perseveremos en medio de la prueba de fuego, la persecución. Señor, obra en nosotros esa gracia de la perseverancia. Obra en nosotros para que sigamos fieles, dando testimonio de Jesucristo, aun cuando el mundo nos amenaza, cuando nos vitupera, cuando quiere hacernos callar. Danos, Señor, valentía en Cristo Jesús. Y obra en nosotros esa gracia para que podamos ver la bendición de la persecución y podamos glorificarte a ti, encomendándonos a ti, haciendo el bien. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga grandemente.